Seguidamente vamos a cerrar este bloque de este segundo panel con la intervención del señor Carlos Chirinos, director de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur, para quien pido un fuerte aplauso y le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo soy abogado y a veces los abogados somos un poco aburridos y estamos acostumbrados a hablar un poco largo. O sea que si hablo más de lo debido, por favor me cortan. No tengo ningún inconveniente en tratar de resumir lo que estoy hablando. Pero quiero comenzar primero saludándolos a todos, amigos del deporte. El saludo del doctor Morroy me pareció muy pertinente. Todos acá somos amigos del deporte y en realidad todos acá estamos en una fiesta. Tenemos la oportunidad de hablar sobre creatividad, potencialidad, derechos, y nos saca un poco del contexto de desazón que mencionó el doctor Robeño, que de alguna manera estaba dominando la política peruana en estos tiempos. Entonces les agradezco a los organizadores por ello. Pero cuando he estado escuchando a los panelistas, todas han sido presentaciones muy interesantes. Me estaba haciendo una pregunta que quiero compartir con ustedes. Estamos en el año 2018 y estamos acá reunidos discutiendo sobre la pertinencia de reconocer en la Constitución el derecho al deporte como un derecho fundamental. Entonces, han pasado más de 2000 años desde que Plutarco, que vivió entre el año 46 y 120, que fue el que narró la hazaña de Filipides, que recorrió maratón hasta Atenas para dar la información de que habían ganado la guerra contra los persas y que de alguna manera fue el origen mitológico de las Olimpiadas. Ha pasado casi 2000 años desde que Heracles organizó las Olimpiadas y nosotros los peruanos seguimos discutiendo sobre la pertinencia del derecho al deporte. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es lo que pasa? O sea, ¿por qué tiene que pasar tanto tiempo para estar reflexionando respecto del reconocimiento de un derecho tácito, explícito, constitucional o no? Entonces hay algunas hipótesis que podemos reflexionar, o hay intereses, o hay negligencia, o hay un poco de estupidez. A veces yo sí creo que hay un poco de estupidez, o sea, hay de todo, digamos, ¿no? Y permítame el término, y lo quiero vincular a un escritor, Paul Tawori, que habló sobre la historia universal de la estupidez humana. O sea, hay un reconocimiento explícito de que los seres humanos somos dominantemente estúpidos. Y en ese libro hay un capítulo referido a la administración de justicia o a los abogados o a los jueces. Entonces, habla respecto de cómo los derechos fundamentales, de alguna manera, se reconocen o se identifican como valores que la sociedad reconoce como muy importantes y que deben ser estrictamente protegidos para lograr que una sociedad crezca, se desarrolle y sea armónica. Entonces, en este libro, que es muy interesante, yo lo recomiendo, hablaba de algunos casos interesantes dos casos, ¿no? Uno en el siglo XV, en el cual se hizo un juicio contra unas ratas de campo que habían invadido el campo de una comunidad suiza y se había comido todos los cultivos. Entonces se hizo un juicio contra las ratas, ¿no? Hubo un juez, un fiscal, un tribunal, etcétera, y se sentenció a que las ratas se tengan que retirar del campo con un plazo de 3 días, con un plazo adicional de 5 días para aquellas que estaban preñadas o tenían crías. O otro juicio interesante en el siglo XVI, en Savigny, en el cual se juzgó a una cerda que había matado a un niño. Los cerdos son agresivos, digamos, ¿no? Y había la participación de las crías y condenaron a la decapitación a la cerda, y a las crías no las condenaron porque, si bien había rastros de sangre, no estaba acreditado que habían participado en el delito. Entonces, claro, uno se ríe ahora porque si uno habla de derecho penal, de los derechos fundamentales, está vinculado estrictamente a la relación de los hombres. Los animales son casi cosificados en la regulación actual. Pero antes, en la Edad Media, en realidad el gran bien jurídico, el dador de derechos era Dios. Y Dios era concebido como una suerte de gran relojero, y toda aquella persona que rompía con el equilibrio divino tenía que ser sancionada.
¿no? Eso más o menos dominó toda la Edad Media hasta que llegamos a la Revolución Industrial, y los ingleses tenían una manera de ver cuál era la mejor industria. Se paraban sobre una colina y veían las industrias, estamos hablando de la Revolución Industrial que surgió en Inglaterra, y aquella empresa, aquella industria que botaba más humo era la mejor, era la más productiva, cosa que ahora nos parecería extraño porque sería una empresa que está contaminando y hay que más bien sancionarla, digamos, ¿no? Entonces, claro, la historia cambia, las prioridades cambian, pero nosotros, a pesar de que ha pasado tantos siglos, conversamos sobre el derecho fundamental al deporte. Entonces, yo creo que es una oportunidad que nos tiene que de alguna manera sacudir de esa modorra o de esa estupidez en la cual hemos estado inmersos por mucho tiempo. Porque en algún momento Leila Chihuán, ¿no? Chihuán, dijo, ok, pero, o sea, estamos discutiendo, ¿cómo es posible que bajen de 5 horas a 3 horas la educación física? Que yo recuerde, en el año 86 en el Perú se tomó la decisión de que no hay educación física en la malla curricular en los colegios. ¿No les parece una estupidez? O sea, hablando, yo sé que me están grabando y me van a llamar la atención, pero pongámonos la mano en el pecho. ¿No les parece una tontera para estar bien con las cámaras? O sea, ¿no? Y en el año uno lee las noticias del 2016 y se felicita porque tenemos una hora más en la currícula. Claro, las 5 horas era una propuesta que estaba en un plan, la doctora la debe conocer mejor que yo, pero que no estaba necesariamente normada. Entonces, me pareció muy interesante lo que dijo el señor, no me acuerdo su nombre, soy muy malo para los nombres. ¿Ah? Chiquito, bien. Dijo, ok, pero tenemos que diferenciar. Aquí el gran reto es diferenciar, porque todos hablamos de deportes, juegos, educación física, psicomotricidad, etcétera. Y yo creo que hay una lógica de continuidad, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con todas las recomendaciones del doctor Monroy y todos los que han dicho los participantes, compañeros panelistas, pero creo que de alguna manera, usted lo mencionó más claramente, yo creo que falta necesariamente reconocimiento de la educación física en la medida que la educación física es una propuesta estratégica, es una propuesta pedagógica. En realidad la educación física es formativa y lo que busca es estructurar el cuerpo humano para permitir su desarrollo. Entonces no podemos hablar de deportes si no tenemos chicos que han pasado por una etapa formativa sustentada en la educación física. Y eso tiene que estar en los colegios, tiene que estar en las parroquias, tiene que estar en el barrio. O sea, la educación física es fundamental si nosotros queremos estructurar a un deportista de calidad para que pueda ser competitivo. Claro, ustedes… ¿Chiquín Flores era el futbolista? Chiquito. Cuquín. O sea, es un futbolista extraordinario, o sea, tiene una habilidad, yo me encantaba verlo, pero era pitrafa, o sea, y no era disciplinado. Y claro, tú lo comparas con Cristiano Ronaldo y es realmente un atleta, o sea, la diferenciación que hay es increíble. Quizá Cuquín era más habilidoso, pero el otro es un atleta. Entonces tenemos que pensar en que nosotros tenemos que mejorar físicamente a partir de la educación física como un sistema formativo desde el colegio. Entonces no darnos el salto al deporte, porque el deporte es la aplicación de esa estructura física ya desarrollada a una disciplina que tiene sus propias reglas y tiene su propia organización. Entonces, si seguimos la lógica en el reconocimiento de los derechos, nosotros cojeamos en la Constitución si reconocemos el derecho al deporte, pero no reconocemos el derecho a la educación física. Esa es mi percepción, no sé si ustedes la compartirán. Y otro tema potente, creo que tenemos que, así como hablamos de sociedades sostenibles, o sea, la sostenibilidad tiene que ver con el hecho de cómo haces que un recurso pueda producirse en el tiempo y generar riqueza de manera permanente.
El doctor Rollero, cuando habló al comienzo de la presentación, dijo: bendito sea el Perú que se pueden hacer 4 cosechas al año. Él como italiano lo valora. Nosotros como peruanos no necesariamente. Algunos de repente ni sabían que se puede cosechar 4 veces al año. Entonces, así como tenemos que tener políticas de sostenibilidad, y esas políticas se sustentan en un triángulo, o sea, economía, crecimiento económico, protección ambiental y desarrollo sociocultural, y el político gestiona y diseña sus políticas teniendo y manejando en equilibrio esas 3 prioridades, nosotros tenemos que hablar de la sostenibilidad del ser humano. Tenemos que generar peruanos sostenibles, en el cual también tiene que darse un equilibrio entre 3 factores. La cultura, tenemos que generar peruanos con conocimiento, tenemos que generar sociedades de conocimiento, el desarrollo físico y el trabajo. Esos 3 componentes tienen que ser parte de una estrategia de Estado que se va a sustentar en el reconocimiento de la Constitución del derecho a una educación física de calidad y el deporte. Y ojo, que yo creo que va a salir esta norma, yo estoy absolutamente confiado de la gestión que va a hacer la congresista, pero tenemos que ser estratégicos. Más allá del reconocimiento de la norma, tenemos que pensar en financiamiento, institucionalidad, cómo segmentamos la actividad, cómo fomentamos la participación ciudadana, cómo generamos un mercado. O sea, el reconocimiento del derecho se abre el telón de la película, pero ahí viene toda la película. O sea, miremos con estrategia lo que se nos viene y organicémonos para debates que vayan en función a los distintos retos que se van planteando una vez que la norma sea reconocida. Muchísimas gracias, espero no haber sido muy largo y gracias por esta fiesta, señores organizadores.